Mientras tanto, se anunció un nuevo paro general y hoy Cristina, en cadena nacional, comparó el ajuste de salarios en la Argentina con cómo se ajustan los salarios en España. El índice de salarios en marzo avanzó 32,7%. El otro día leía en El País, se anunciaba una entrevista al ministro de Economía, al par de Axel Kicillof, un tal Guindos, en España. Anunciaba que el aumento salarial iba a ser del año 2015 al 2016 y 17, al 18, perdón, acá me apunta el 18, 1,6%. ¿Escucharon? En todo el periodo, acá en todo el periodo, ¿escucharon? La verdad que cuando uno escucha determinadas cosas y ve determinadas actitudes, dice, pero ¿en qué mundo viven? ¿En qué mundo viven? El pequeño detalle es que en España la inflación hay deflación porque están en una bruta recesión hace unos cuantos años, pero no importa. Hoy hubo paro bancario. Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Buenas noches. ¿Van a seguir con los paros? ¿En qué punto están? Bueno, hasta ahora en ninguno, porque no hay ninguna propuesta salarial por parte del sector empresario, sea público o privado. La negociación la lidera la banca pública a través del presidente del Banco Nación y hace 132 días que ha finalizado nuestro acuerdo salarial. ¿Ustedes están pidiendo el 28? No, nosotros estamos pidiendo una paritaria por encima del 30, porque entendemos que la inflación del año pasado dejó en un estado por debajo a los aumentos salariales y en este año queremos recuperar esa parte. ¿Se convirtieron en un caso testigo de negociación? No, siempre, habitualmente es porque muy además tiene trabado. mucha ganancia, porque el paro, adhieren supongo al próximo paro, es un paro convocado sobre todo por ganancias. Nosotros estamos pidiendo más del 30% y estamos pidiendo que las empresas bancarias se hagan cargo del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, porque entendemos que ha habido un nivel de rentabilidad en el sector que permite que esa discusión se produzca. Los cambios de los ajustes anunciados por el gobierno en ganancias, ¿no eran de alrededor de una mejora del 5%? ¿No acercarían? Va de un 2 a un 8% según si esté casado o si sea un trabajador soltero y no tenga cargas de familia, pero esa disminución en el salario real se va a ver compensada recién en los próximos 5 meses. A su vez se hizo vía resolución, es decir, no está todavía el decreto o la reforma legislativa. No importa, pero no están en la ley del impuesto, esto no está contemplado, por lo tanto, si esto no se ratifica con una ley, un decreto, llega el próximo gobierno y le patean este problema para que se haga cargo otro. Es decir, esto es solamente un régimen para el empleador de cómo retener, pero hasta ahora no hay nada de fondo, por lo tanto estamos hablando de mero maquillaje en una situación tan ridícula en la que la discusión paritaria parte del impuesto a las ganancias. Esto es inaudito y realmente... pero el gobierno dice que son muy pocos y ahora menos los que pagan ganancias, y que entonces el paro termina siendo un paro más contra el gobierno por razones políticas que por efecto real en el bolsillo. El gobierno lo que pretende es hacer aparecer a lo que ellos dicen una masa del 10% de trabajadores como una burguesía asalariada. Y en realidad, en un salario de 20.000 pesos que paga ganancia, que es ese PowerPoint que explicó Kicillof, lo que no dice es que te retienen 2.000, 3.000 pesos de ganancia, pagás seguridad social 4.000 pesos y seguro que tenés un crédito hipotecario, pagás un alquiler que son 4 o 5.000 pesos más. Entonces esa burguesía asalariada termina recibiendo 8.000, 9.000 pesos en la mano contra una canasta familiar de 11.500. Entonces hay que discutir qué es ganancia y qué no es ganancia de un salario. Y qué es pobreza y qué no. Pero hay que tener algo en cuenta que ustedes no lo plantean, que es el hecho de que esto se remita al 31 de agosto del 2013. No sé qué fecha le significa eso para Axel Kicillof, pero esa es la fecha... Es el momento que se plantó es el momento masa, el momento masa de la historia sería. Y a partir de ese momento, ustedes, los que quedaron adentro del impuesto a las ganancias, son los mismos que hoy reciben ese... En el caso de los bancarios, ese beneficio. ¿Cuántos pagan ganancias? Perdón, no es un beneficio. Esta actualización. Tampoco es tan así, porque lo que se olvidan decir es que no tiene contemplada una pauta salarial para este ejercicio. Ni bien arreglés paritaria el supuesto beneficio, vas a terminar pagando más de lo que estás pagando en la actualidad y casi el doble de lo que dice Kicillof. Porque se hizo antes del cierre de la paritaria. Bueno, pero ¿cuántos pagan ganancias ustedes? Más del 50% de los trabajadores. ¿Cuántos tienen afiliados?
106.500 trabajadores trabajan en el Y sistema financiero. 50.000 pagan ganancias. Exactamente. Y en total, alrededor de 1.200.000. O sea que ni siquiera hay una cifra de acuerdo de la cantidad de trabajadores que pagan No. ganancias. Sí, no hay Porque una según el cifra. gobierno es menos del no hay 10. una cifra y no hay una cifra bueno, sobre los que el no gobierno, pagan. el gobierno lo toma sobre la base de la masa total de trabajadores, no sobre la masa de trabajadores registrados. Si es sobre los trabajadores registrados, es cerca del 20%, o quizá un poco más. Claro, lo toman pues, los Claro. informales. No, es una cosa de locos. Y volvemos a decir que lo importante también es los que no pagan, porque acá Claro. se habla del trabajador, de que son empleados ricos y lo que fuera, pero quedamos en ese mismo parámetro de agosto del 2013. Los que no pagaban en ese momento, los que no trabajaban o no tenían un sueldo, hoy pueden Si estar hoy ganas ganando 60.000 200.000 pesos o y no 1 millón Bueno, de pero pesos. son los casos mínimos. Son, Forma no parte se, del pero no delirio se del sabe sistema. cuántos son. ¿Te parece que en este punto de la historia no saber quiénes no pagan el impuesto a las ganancias no es un dato para O tener sea, en cuenta con un este gerente nivel que de estaba discusión? desempleado y entró a laburar. Sí, o los propios O dueños vos de empresas tenías que un- se o vos ponen como, trabajás, sueldo, claro. como empleados y O vos tuviste un retiran ascenso en tu ganancias propia al mes. empresa y pasaste a ser gerente y no pagás. Si no pagabas. Tenías Si no un cargo pagabas. menor, te hicieron gerente de una empresa Y lo más no ridículo es que pagás. si pagabas, te echaron O sea, y estás te como en el tomaron Poder Judicial. por menos dinero, ahora sí tenés que pagar. Es decir, una persona hoy con 10.000 pesos de sueldo puede estar pagando el impuesto porque en agosto del 2013, fecha incógnita... ¿Cómo vienen los sí candidatos había para ustedes? pagado. ¿Los están yendo a buscar los candidatos? ¿Tienen reuniones con los candidatos a presidente? Bueno, nosotros tenemos una cuestión atípica en la asociación bancaria. Somos un gremio con una variedad ideológica importante, así que no es un gremio que tiene una definición detrás de este o el otro candidato. Sí, obviamente, la mayoría está interesado en conversar y saber los problemas del sector. ¿Les prometen algo o todos les dicen vamos a sacar que ganancias? sabemos que esto es un proceso preelectoral y creo que todos tenemos experiencia en darnos cuenta que es nada más que una relación circunstancial. Pero el 11 de diciembre, el que llegue va a tener que dejar en claro cuál va a ser su política tributaria, que durante más de una década no ha sido tocada y que hoy es la más menos progresiva de la historia. Es decir, porque seguimos con un modelo tributario de la época del neoliberalismo, pero con un sistema económico totalmente distinto. Entonces, Bueno, tanto Massa como Macri dicen con variantes que ellos van a sacar el impuesto a las ganancias. sí, habrá que ver cómo, porque realmente... No cierran Hay las dos, cuentas. hay dos leyes centrales que no se tocaron, amén de que puedan haber habido gestos progresistas de este gobierno. Uno es la reforma tributaria, que coincido que es la matriz de los 90, y la segunda es la ley de identidad financiera, que sigue siendo la ley de Martínez de Hoy y de Videla. Y la de lavado de dinero, porque todos los delitos que estamos hablando ocurren porque no hay una buena ley de prevención contra el lavado de dinero. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias. No, gracias a vos.